Hace unos años, trabajaba de noche como velador en un edificio viejo del centro. Era de esos lugares con pasillos largos y ventanas altas que crujen con el viento. Siempre me había sentido cómodo en la oscuridad, pero una noche todo cambió. Estaba haciendo mi ronda cuando escuché pasos en el piso de arriba. Era extraño porque a esas horas no había nadie, así que subí para revisar. Al llegar al pasillo, vi una sombra moverse rápido al fondo. Se me heló la sangre, pero decidí seguir. Cuando llegué a la última puerta, escuché que alguien susurraba mi nombre desde dentro. Abrí de golpe, pero no había nadie. Solo una ventana entreabierta y la luz de la luna iluminando una foto en el suelo. Al acercarme, noté que era una imagen antigua de una familia. Y ahí, entre ellos, estaba una versión joven de mi abuelo. Me quedé congelado, sin saber qué hacía esa foto ahí. Llevaba tiempo sin pensar en él desde que había fallecido, pero en ese momento sentí una paz inexplicable. Recogí la foto y la guardé en mi bolsillo. Esa noche supe que, de alguna manera, mi abuelo estaba cuidándome. Desde entonces, cada vez que paso por ese pasillo, siento una presencia cálida y reconfortante, como si él todavía estuviera ahí, velando por mí. Buenas noches. Una noche, mientras trabajaba en una guardia nocturna en la pequeña oficina donde soy vigilante, recibí una llamada en el teléfono fijo. Era extraño, porque a esa hora pasada la medianoche, nadie debería estar llamando. Contesté con desgano, esperando que fuera alguna broma o una llamada equivocada. Bueno, ¿quién habla? Pregunté, tratando de sonar firme. Del otro lado, una voz femenina, suave y apagada, susurró: ¿Dónde estás? Me quedé en silencio unos segundos, tratando de identificar la voz. No reconocía a la persona, pero lo peor era que el tono no era desesperado o confundido, como si alguien estuviera perdido. Más bien, era como si la pregunta no fuera para obtener una respuesta, sino para incomodar. ¿Quién habla? Repetí ya un poco inquieto. Silencio. Y luego nuevamente la misma pregunta. ¿Dónde estás? Colgué. El corazón me latía fuerte, pero me obligué a pensar que solo era algún bromista que había conseguido el número de la oficina. La noche era larga y no podía permitir que una simple llamada me pusiera nervioso. Sin embargo, la calma no duró mucho. Unos 10 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez el sonido me puso los nervios de punta. Contesté con más firmeza, pero antes de que pudiera hablar, escuché la misma voz. Estoy cerca. ¿Dónde estás? Colgué de inmediato. Traté de convencerme de que alguien estaba jugando conmigo. Tal vez algún compañero de trabajo aburrido, pero en el fondo sabía que no era posible. Solo había 2 personas con acceso al número de la oficina, y el otro vigilante había salido temprano. Estaba completamente solo. Pasaron unos minutos de un silencio absoluto, y comencé a escuchar algo más extraño. Unos pasos suaves en el pasillo. Me levanté de mi escritorio y con la linterna en mano me dirigí hacia el origen del sonido.
El eco de los pasos se hacía más fuerte a medida que me acercaba a la puerta del pasillo, que conducía a las escaleras del segundo piso. Iluminé el área con la linterna, pero no vi a nadie. Decidí volver al escritorio, más nervioso que antes, cuando el teléfono volvió a sonar. Dudé en contestar, pero lo hice. Mucho más clara esta vez solo dijo: ya estoy aquí. Un frío helado recorrió mi espalda. Sin pensarlo, tomé mis cosas y salí corriendo de la oficina. No me atreví a mirar atrás, pero podía sentir una presencia en el aire, algo que no me dejaba en paz. Llegué a la calle, temblando, y me quedé ahí hasta que amaneció. Nunca volví a trabajar en esa oficina y nunca supe quién o qué estaba del otro lado de las llamadas. Pero cada vez que escucho un teléfono sonar, ese susurro todavía resuena en mi mente. ¿Dónde estás? Cuando mi abuelo falleció, nos dejó a cada uno de los nietos algo especial, algo que significaba mucho para él. A mí me tocó un cuadro. Era un retrato antiguo, una pintura en tonos oscuros que mostraba a un hombre de mirada severa, vestido con ropas de principios del siglo pasado. El cuadro había estado colgado en la sala de mi abuelo durante años, y aunque siempre me había resultado un poco inquietante, jamás pensé que llegaría a ser mío. Lo colgué en la pared de mi cuarto, más por respeto que por gusto. Desde que lo hice, las cosas comenzaron a cambiar. Por las noches, sentí una presencia extraña en la habitación, como si alguien me estuviera observando. Al principio pensé que era mi imaginación, que tal vez estaba sugestionado por la apariencia del hombre en el cuadro, pero poco a poco las cosas se volvieron más inquietantes. Una noche, mientras estaba acostado, escuché un suave crujido, como si alguien hubiera caminado por el piso de madera. Abrí los ojos y, para mi sorpresa, el cuadro estaba ligeramente torcido. Lo enderecé sin pensar demasiado en ello y volví a acostarme. Las noches siguientes el cuadro volvió a estar torcido, cada vez más. Además, comencé a notar algo aún más perturbador. El rostro del hombre del retrato parecía cambiar. Al principio era sutil, una ligera alteración en su expresión, pero con el tiempo, la severidad de su mirada se volvió casi hostil. Parecía que me observaba con desdén, y eso me incomodaba profundamente. Una madrugada, después de que el cuadro volviera a torcerse por quinta vez esa semana, decidí quitarlo de la pared. Lo bajé y lo puse de cara contra el suelo, tratando de ignorar el malestar que me provocaba. Esa noche dormí tranquilo por primera vez en días. Pero al día siguiente algo había cambiado. Cuando me desperté, el cuadro ya no estaba en el suelo. Estaba colgado de nuevo en la pared, perfectamente alineado. El hombre del retrato ahora sonreía, con una sonrisa que no era amigable. Era más bien una sonrisa malévola, como si se burlara de mí. Desesperado llevé el cuadro al sótano y lo guardé en una esquina oscura. Pensé que eso sería suficiente, pero durante una noche me desperté con el sonido de pasos. Me levanté de la cama, temblando, y bajé al sótano. Ahí en medio del piso estaba el cuadro, de pie, apoyado contra una caja. Su sonrisa ahora era más amplia, y sus ojos parecían brillar en la oscuridad. Estaba listo para salir corriendo, pero antes de que lo hiciera, noté algo en la parte inferior del marco. Una pequeña placa dorada que nunca había visto antes. Me acerqué,
con el corazón latiendo con fuerza, y leí las palabras grabadas. A quien posee este cuadro, le será revelada la verdad. Tomé aire, y contra todo instinto, decidí no huir. Me quedé frente al cuadro, observando su sonrisa que por alguna razón ya no me parecía tan amenazante. De repente algo cambió. Sentí un peso ligero en los hombros, como si alguien hubiera puesto las manos sobre mí, pero esta vez no tuve miedo. Era una sensación extraña, cálida. Entonces lo entendí. El cuadro no era una maldición, era una prueba. Mi abuelo, siempre tan enigmático, me había dejado ese cuadro para ver si era capaz de enfrentar mis propios temores. Al aceptar lo que me inquietaba, al quedarme en el lugar sin huir, algo se liberó. La sonrisa del hombre se suavizó, y el cuarto se llenó de una calma que no había sentido antes. Desde entonces, el cuadro ha permanecido en mi cuarto. Ya no se tuerce, y la expresión del hombre ahora es neutral, casi pacífica. No sé qué hubiera pasado si hubiera seguido huyendo, pero siento que de alguna manera, mi abuelo me dejó una lección oculta en ese retrato, y aunque sigue siendo un poco inquietante, aprendí a convivir con él y con lo que representa. Buenas noches. Una vez, durante un viaje a la sierra de Oaxaca, me quedé en una cabaña que me había recomendado un amigo. Era un lugar hermoso, rodeado de árboles y montañas, pero bastante aislado. La primera noche todo fue tranquilo, pero la segunda, alrededor de las 2 de la mañana, escuché un ruido afuera, como si alguien estuviera caminando alrededor de la cabaña. Me levanté y al asomarme por la ventana, vi una figura borrosa, apenas iluminada por la luna, moviéndose entre los árboles. Al principio pensé que era un animal, pero luego vi claramente una sombra humana. Decidí salir con una linterna, pensando que tal vez algún lugareño se había perdido o necesitaba ayuda. Al salir, el aire estaba helado, y aunque el bosque estaba en silencio, sentía que alguien me observaba. Caminé unos metros y de pronto vi a una mujer de cabello largo y desordenado, parada a unos metros de mí. Parecía estar rezando en voz baja. Me acerqué con cautela y le pregunté si estaba bien. No respondió, solo se quedó ahí, con la cabeza agachada. Justo cuando me disponía a hablarle otra vez, levantó el rostro y me miró fijamente. Sus ojos brillaban con una luz suave y cálida. No sentí miedo, sino una extraña tranquilidad. Me dijo con una voz apenas audible: "Gracias por escucharme". Y luego simplemente se desvaneció entre la niebla. Al día siguiente, al contarle lo sucedido a un anciano del pueblo cercano, me explicó que aquella mujer era un alma errante que buscaba a alguien que la escuchara antes de poder descansar. Desde ese día, cada vez que pienso en esa noche, no siento otra cosa más que gratitud por haber podido ser ese oído que le permitió encontrar la paz. Buenas noches.